Hola mecenas, ¿cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien, paciencia, ya llegarán. En este vídeo tenemos, podríamos llamarlo así como una reseña de componentes del juego Day Night Z. Aquí lo tenemos. Os explico, hace 5 semanas o así, a inicios de febrero, llegamos a un acuerdo con Creating Games para poder hacer los vídeos de cómo se juega, de pues, el combate, movimiento por ciudad, todo desde el canal. Y lo que creyeron conveniente es pedir a Fábrica que enviasen aquí todos los componentes del juego para poder hacer estos vídeos, los componentes finales para que quedase un vídeo chulo. Bien, pues hicieron eso. Desde Fábrica en China me dijeron que en 10 días o así llegarían y se ha ido alargando y eso, tardaron 5 semanas en llegar. No lo tengo hace poquito. Bien, pues ¿qué pasa? Que cuando lo pidieron aún las cartas no estaban hechas, pero para poder hacer los vídeos lo que hicieron es imprimirme todas las cartas del juego en planchas, ¿vale? Para poder recortarlos y hacer los vídeos. ¿Veis? Imprimidos con unas funditas, no todas las cartas porque es que hay un montón, las necesarias para poder hacer los vídeos. Y bien, prácticamente está todo, lo del juego base, menos eso, las cartas y el inserto de dentro de la caja, ¿vale? Donde van colocados todos los componentes, eso no está. Entonces, ya que tenía los componentes para hacer los vídeos, creímos conveniente, y así también lo creyó Creating Games, hacer un vídeo para enseñar estos componentes, para que no solo fueran fotos o que no se ven tan bien, sino hacer un vídeo exhaustivo para enseñar los setas, tableros de jugador, dados, todo lo que concierne a este juego. Y de esto va el vídeo. Aquí podréis ver los componentes finales, lo que recibiréis todos los mecenas en casa, sobre el juego Day Night Z, excepto lo que os he dicho, las cartas y el inserto. Pues bien, podemos empezar por la caja, ya. Esta es la caja, el tamaño final. La portada es una pegatina que les enviaron para comprobación de colores, luces y tal, pero este es el tamaño final, ¿vale? Podemos compararla con este que tengo aquí, Mansiones. La altura es tan similar y vemos que es un pelín más grande, ancha y alta. Bien, pues esta es la cajita y bueno, ahora en el vídeo veréis tanto, como os he dicho, todos los componentes de cartón y las miniaturas que os enseñaré en detalle en un vídeo de estos que van dando vueltas, de 360, y yo creo que será bastante interesante y quedará todo muy claro de las calidades. Bien, pues venga, que ya tengo ganas de enseñaros lo que tiene este juego dentro. Adelante con, podríamos llamar, la reseña de componentes. Bien, empezaremos con el inserto de miniaturas. Viene con una tapa. Aquí la vemos. Y en la parte inferior, pues los héroes. Y aquí tenemos esta que se escapa aquí en la fila esta también. Y los verdes, que son los zombies. Cada agujero pues representa, viene bastante claro a qué zombie pertenece, a qué miniatura pertenece. Así que no es difícil volver a ponerlos en el lugar. Ya por el tamaño sabes, y encajan bastante bien. No se mueven, quedan fijos. Y aquí sí que es verdad que se solapan el Hunter y la bestia, pero no hay problema, también entra muy bien en su hueco y no se mueve, queda muy bien. Supongo que es la solución que han encontrado para aprovechar al máximo el sitio. Y estos dos son los marcadores, las ruedecitas, que son los neumáticos. De las miniaturas os voy a poner un vídeo que he hecho de 360 grados, esto es solo para enseñar el inserto.
de 360 grados donde se ve cada miniatura perfectamente. Y ya está. Este es el inserto de miniaturas. Y la escenografía también tiene un inserto muy parecido, con una tapa, y donde va, de este no tengo todas las muestras, ¿vale? Tengo una de cada y vemos que la forma ya indica dónde va cada uno. Aquí vemos que está bastante bien hecho. Y también os enseñaré en el vídeo esta escenografía, no os preocupéis. Aquí vamos a ver el inserto y ya está. Este es el inserto de la escenografía. Ahora os pondré el vídeo de las miniaturas en detalle. Bien, pasemos a ver ahora las losetas, que hay de 3 tamaños. Está el de 2×2, 4 tamaños, perdón. 3×3, 4×3 y 4×4. Bien, una de las cosas que yo creía más importantes es que se viesen bien, porque el juego en cada subzona, que son estas cuadraditos, las casillas, se llaman subzonas. En cada subzona presenta unos números, que es para donde salen los zombies, y unos símbolos que representan cobertura y otras cosas. Pues una de las cosas es que se viesen bien, que en las primeras pruebas iniciales no se veía muy bien. Pues yo creo que ha quedado muy bien. Todos los números se ven muy bien. Vamos a buscar una que tenga esta. Los números, por ejemplo, esta serie de números,
son muy fáciles de distinguir y no interrumpen lo que es pues el arte de la loseta, la división en casillas, no molesta y se lee muy bien. Y aquí tenemos también los símbolos, los números. Estas son zonas impasables que se representan por líneas rojas y estoy muy contento con el resultado final porque el arte es súper chulo, muy realista y eso, la simbología se aprecia perfectamente. El grosor. El grosor es de 3 milímetros. Todas las losetas de 3 milímetros, que es un grosor muy importante. Pocos juegos tienen este grosor, así que durabilidad. Y evitas que se deformen. Y ahora vemos las más grandes. Vamos a escribir una oscura y una clara. Por ejemplo, esta. Incluso en las zonas oscuras se aprecian bien los números rojos, como he dicho. Y esta, vamos a ver esta que es más clara. Muy bien, ¿eh? El tacto es muy agradable también y es mate. Veis que los focos casi no le afectan, no interrumpen la visión, que eso a la hora de jugar también es importante. Bien, pues estas son las losetas. Bien, aquí tenemos las fichas de héroe, los tableros de héroe, en cartón también, grueso, resistente. Y por la parte frontal tenemos la ilustración del héroe, que han quedado todas muy bien, se ve el dibujo muy bien, los brillos. Ahora os enseñaré una a una. Aquí van los objetos, aquí la vestimenta y veis que aquí se me han olvidado, los de fábrica se han olvidado darme las ruedecitas para enganchar con los clips. Los clips sí que los tengo, así que para la demostración me imprimiré unas ruedecillas para tapar lo que son estos valores de la vida, el estrés, los puntos de supervivencia y la infección. Luego aquí tenemos las características, que sí que se lee perfectamente, era otro de los problemas que había al inicio del juego, que estos números quizás eran muy pequeños, ahora vemos que se ven perfectamente. Bien, pues esta es la parte anterior y en la posterior tenemos en la parte superior dos opciones para que el personaje comience con un equipamiento y unas habilidades. Hay dos opciones de comienzo. Y esta parte de aquí, que no quiero enseñar mucho, es una tabla que sucede cuando los héroes tienen un día tranquilo en el refugio. Cuando pasa eso, tira el héroe en un dado y puede suceder una cosa u otra, ¿vale? Cada héroe tiene una parte trasera diferente. Y os voy a enseñar uno a uno, este que hemos visto, Shigura Kenji, Marie Leveu. Vemos que han quedado muy bien las ilustraciones, el brillo no afecta prácticamente. Jørgen Olson, Kevin Swift, David Lanceiro, Aura, Shil y el oso, aquí lo tenemos, Shally McNeil, Kylie Harper, Víctor Prichenko. Bien, estos son todos los héroes. Lo que respecta también a los héroes, tenemos las mochilas. En las mochilas es donde guardaremos pues todos los víveres, la munición y todo. Y objetos. Hay dos tipos de mochila, la A y la B, con distintas capacidades de almacenaje, ¿vale? También tienen el mismo grosor
que las fichas de personaje no son cartulinas, es cartón, cosa muy interesante también, y también el aspecto mate y tacto muy suave. Vamos a ver ahora el tablero de juego, que son de 4 pliegues. Vamos a ver si cabe aquí. Lo podremos ver bien. El tablero. Esta es la cara A, la cara principal. Como no sé si lo escucháis, el tacto es suave también, es mate. Vemos que los reflejos de los focos casi no le afectan. Por lo tanto, eso aumenta la comodidad al jugar. Y tenemos aquí la zona de amenaza. Aquí la zona horaria. Y también han resuelto muy bien lo que son los pasos de cebra. ¿Qué pasaba? Que al principio pues, se notaba mucho, el tablero era muy oscuro y para separar las zonas de movimiento por los pasos de cebra resaltaban mucho. Al final lo han conseguido disimular y ha quedado bastante bien. La ilustración, aquí tenemos las zonas de localizaciones, los stop. Y sí, ha quedado muy bien. Y ahora vamos a ver la cara B. La cara B es la ciudad, pero otra ciudad. Pasa un río por encima, por el medio, vaya. Tenemos aquí la misma zona de amenaza, la zona horaria, y aquí tenemos la ciudad con el río. Con localizaciones, la ciudad está como dividida en dos. También ha quedado muy bien. No queda pegote el río, queda muy integrado. Bien, pues este es el tablero. El tablero es esto, cuatro secciones. Y de grosor, pues andará por los 2 milímetros o por ahí. Ahora vamos a ver algunos de los tokens que me han mandado. No me han mandado todos, me han mandado una muestra. Y también son bastante gordos, 1,5 milímetros deben hacer o así. Aquí tenemos los tokens de héroe para superviviente, para mover por la ciudad. Los de búsqueda, los de acción. Se encajan bien. Eso también es importante, se separan bien. Aquí tenemos los vehículos por si no tienes la escenografía. Y por otro lado los contenedores y diferentes tipos de terreno también. Es de doble o simple. Y aquí tenemos otros más, los de vida. Hay un poquito. Y este es el de cadáver. Al principio las fases iniciales del juego era un token grande y en el otro lado salía pues que te encontrabas al registrar el cadáver. Ahora ya no. Ahora se hace mediante una tirada de dados que le da más variedad y para mí es mejor. Estos son los de ruido. Los +1 y diferentes cositas. Vamos a ver ahora los dados. Aquí tenemos la bolsa de dados con el logo de INEZ. Es como de tela, si la podéis ver, de lino, es un lino así. Y los dados. Vamos a coger uno de cada color, que los veáis. Aquí está. Aquí tenemos esto. Con bordes redondeados, con esquinas redondeadas. Muy bien. Y finalmente vamos a ver una sorpresita, el libro de arte, que es más que un libro de arte.
aparte de contener ilustraciones de héroes y zombies, nos cuenta de modo narrativo, de la mano de un superviviente que cuenta la historia, pues las características de cada zombie y cómo los héroes viven la historia, ¿vale? Aquí tenemos la entrada, el índice, es satinado, la tapa dura. Y eso nos explica pues la introducción al mundo, las características de cada uno de los zombies, ¿veis? Explicado de no una manera esquemática, sino dándole una historia. Y no os enseñaré mucho para no hacer spoiler. Muy bonito. Libro de arte. Bien, pues eso es todo. Os veo la próxima con ya unos vídeos de cómo se juega, de las mecánicas principales del juego, con todos estos materiales. Como os he dicho, las cartas no las voy a enseñar porque son impresas en digital, no tienen, tienen calidad, pero no es la calidad final, y están impresas en papel. Por lo tanto, prefiero no enseñarlas, ya las veréis cuando juegue, cuando haga los vídeos de cómo se juega. Venga, nos vemos, hasta luego. Están en la calidad óptima, la impresión es digital, no es offset y por lo tanto no... ¿O sí? ¿Qué? Ah, nada, como no acabamos. Ah, pues ya. Todo lo demás lo podréis ver del juego base en el vídeo que os he hecho para a continuación